Damos gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo, de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Qué hermosa canción que hemos escuchado, que hemos visto, que nos enseña que con pequeños gestos podemos mostrar y manifestar el amor de Dios y la ayuda a aquellos que más lo necesitan. También el testimonio de Sandra, de Sabrina y de Yamil acerca de cómo están usando ellos los dones y las capacidades que el Señor le dio para poder ser de ayuda y de bendición para aquellos que lo necesitan. Justamente hablando de los talentos y de las capacidades y de los recursos que Dios nos da, vamos a compartir uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y dice así el pasaje: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5.000 monedas de plata, y a otros 2.000, y a otros 1.000, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuenta con ellos. El que había recibido 5.000 monedas se presentó y le entregó otras 5.000 y le dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas, aquí están las otras 5.000 que gané. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y el que había recibido 2.000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2.000 monedas, y con ella he ganado otras 2.000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y désenlas al que tiene 10.000. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En este hermoso pasaje de la palabra del Señor, en esta enseñanza tan trascendente que Jesús enseñó, nos habla primeramente acerca de que los recursos, las capacidades, los dones de Dios están en cada una de nuestras vidas y debemos valorarlos y debemos reconocerlos. El contexto del pasaje nos habla acerca de que Jesús había estado hablándole a los discípulos acerca de que Él en pocos días iba a estar muriendo en la cruz por los pecados de la humanidad, que tenía que partir, que tenía que ir allí donde estaba anteriormente con el Padre, pero que no lo iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar el Espíritu Santo sobre ellos. El capítulo 22, 23, 24 y este 25 de Mateo nos habla acerca de la preparación que Jesús hizo, acerca de esta delegación que Él iba a hacer a los discípulos y de cómo ellos debían actuar y de cómo ellos debían seguir adelante con la misión. Ellos estaban preocupados porque el Maestro pronto los iba a dejar. Sin embargo, nos da aquí esta hermosa enseñanza y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, como se iba a ir el Señor Jesús, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno les dio 5.000 monedas, a otros le dio 2.000 monedas, a otros le dio 1.000 monedas, a cada uno, dice el pasaje, según la capacidad que ellos iban a tener para poder administrarla. Pero la enseñanza principal
en qué consiste esta riqueza que Dios ha puesto en nuestras vidas y cómo podemos reconocerla. Podríamos hablar de varios factores. En primer lugar, tiene que ver con las experiencias que nosotros hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida, sean buenas o sean malas, en las cuales Dios ha estado trabajando en nosotros para crear un sentido de propósito en nuestras vidas. Cuando pasamos revista a los hombres y mujeres que Dios ha usado a lo largo de la Biblia, vemos que el Señor no improvisa y que las experiencias, especialmente dolorosas, que han tenido que atravesar, tenían un significado muy importante relacionado con la misión. Cuando vemos la vida de José, vemos como Dios le había dado un gran sueño. Él lo comparte con sus hermanos, con su padre, es mal entendido y a partir de ahí tuvo que atravesar un montón de dificultades y problemas. Fue golpeado brutalmente, fue vendido como esclavo, fue acusado de acoso sexual, fue traicionado. Sin embargo, en cada una de esas experiencias dolorosas que tuvo que atravesar, la Biblia dice, y Dios estaba con José. Y luego cuando llega a ser el ministro de Economía de Egipto, y llega a ser el segundo luego del faraón, y de alguna manera Dios cumple esos sueños que él había puesto en sus vidas, y sus hermanos avergonzados llegan delante de él y estaban realmente humillados y temerosos. El Señor le dice, no tengan miedo, no tengan miedo, ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios me trajo aquí para salvar vidas. José reconocía la mano de Dios aún en las experiencias más dolorosas que había tenido que vivir, y veía un propósito para su vida y para lo que Dios quería hacer en el mundo, y esas experiencias lo habían encauzado en lo que Dios deseaba hacer a través de la vida de José. A veces cuando las personas vienen a Jesús o se convierten a Cristo y nacen de nuevo, citamos muy habitualmente el pasaje de 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todo lo que ahora hay es nuevo. Y le decimos a las personas nuevas que se acercan que deben olvidarse de todo su pasado, que ahora son nuevas personas en Cristo. Bueno, esta es una verdad a media. Es cierto que son nuevas personas en Cristo en el sentido espiritual, porque han nacido de nuevo, Dios perdonó sus pecados y ahora le da un significado muy importante que tiene que ver con que son hechos hijos de Dios, tienen una nueva identidad y tienen un nuevo propósito en el cual van camino hacia la eternidad junto con el Señor, son salvos y tienen la seguridad de la vida eterna. Sin embargo, su vida pasada y todo lo que Dios le ha permitido vivir a lo largo de su vida desde el vientre de su madre tiene un significado muy importante y muchas veces van a marcar el propósito para el cual Dios trabajó en el pasado en su vida, pero ese propósito tiene que ser, esas experiencias tienen que ser resignificadas a la luz de este llamado que Dios le está haciendo para mostrarle quizás el ministerio y la misión que Dios tiene para su vida en el mundo. Hace poquito escuchaba el testimonio de una hermana muy querida, hoy es pastora y tiene un ministerio realmente hermoso que se llama Lali Gómez. Y puedo compartir contigo este testimonio porque ella lo compartió públicamente infinidad de veces y es algo inclusive que está en las redes sociales. Ella sufrió mucho maltrato en su niñez, en su adolescencia, fue abusada sexualmente y pasó por una situación realmente muy tremenda y horrible en su familia. Sin embargo, cuando ella se convierte, Dios sana su corazón y de alguna manera le muestra que las experiencias dolorosas que había vivido tenían un significado muy profundo para lo que Dios quería hacer con su vida en el futuro. Y ella comenzó un ministerio realmente muy importante hacia la niñez y hacia las mujeres que sufren maltrato, en donde trabaja con ellas en una restauración emocional
física y espiritual. Y tiene un ministerio precioso que se llama Decide Sonreír, decidir sonreír. Y tiene un hogar de niños y un hogar de mujeres que han pasado por maltrato o por abuso, y le está ayudando a poder resignificar su vida en los propósitos de Dios y de alguna manera poder ver esas experiencias dolorosas como algo importante para poder ayudar a los demás. Esto se llama en psicología resiliencia, donde uno toma esa experiencia dolorosa que ha vivido a lo largo de la vida y la puede resignificar para poder llevarlo a algo productivo y que pueda ser de ayuda y de bendición a otro. Y aquello que ha sido una debilidad, un dolor muy grande, se constituye en una fortaleza para poder vivir una vida diferente y para poder realmente ayudar a otros. Entonces las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre, deben ser resignificadas a la luz de lo que Cristo quiere hacer con nosotros, y son una riqueza muy importante para poder reconocer, valorar y utilizar. Nada de nuestro pasado es casualidad, sino hay una causalidad en Dios. El lugar donde hemos nacido, la familia donde nos hemos criado, el barrio en el cual nos hemos desarrollado, las experiencias buenas o malas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, tienen que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo y cuando Dios comienza a darnos perspectiva hacia el futuro de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. En segundo lugar, la riqueza de Dios tiene que ver también con los dones y las capacidades que Dios nos ha permitido desarrollar aún antes de que hemos conocido a Jesús. Cuando las personas se acercan a Jesús, seguramente piensan que no tienen nada importante para dar, como muchas de las personas a las cuales Dios llamó a lo largo de la palabra. Sin embargo, esas experiencias y esas capacidades y esos saberes que nosotros hemos aprendido antes de conocer a Jesús son parte de la riqueza que Dios nos ha permitido justamente capitalizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, Moisés dice: yo, Señor, no sé hacer nada, y comienza a poner excusas. Yo no te conozco, yo no sé nada de ti, yo no sé hablar, siempre que quiero hablar se me traba la lengua, soy realmente una persona completamente inútil, incapacitada. Y el Señor le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y allí Moisés tenía la vara con la cual había estado pastoreando a las ovejas de su suegro durante 40 años. Y el Señor le dice: toma esa vara, porque con ella yo voy a hacer milagros. Moisés tenía 40 años que había sido capacitado para llegar a ser faraón allí cuando estuvo en Egipto. Moisés tuvo otros 40 años de preparación allí pastoreando las ovejas de su suegro. 80 años de capacitación, y el Señor le dice: toma toda esa experiencia, toma todo lo que has aprendido, porque yo voy a hacer milagros a través de tu vida. Cuando Dios llama justamente a David, sucede algo muy similar. David había estado pastoreando las ovejas de su papá, cuidándolas justamente de los osos, de los leones, mientras los hermanos de alguna manera estaban en fiestas y estaban pasando la buena vida. Este niño adolescente David estaba a cargo del cuidado de las ovejas de su padre. Y cuando Dios lo llama, él reconoce que Dios había estado con él y que todo lo que había aprendido allí en el campo tenía una resignificación en este llamado de Dios. Cuando él tiene que enfrentarse, por ejemplo, a aquel gigante Goliat, ¿no es cierto? Él de alguna manera toma de esas armas, toma de ese saber, toma de esas capacidades que había podido aprender justamente cuando estaba allí pastoreando las ovejas, defendiéndolas de los leones, defendiéndolas de los osos, y da testimonio de que ese Dios que lo había preparado para el trabajo y para el oficio de pastor era el mismo que lo iba a ayudar
frente a esta lucha que iba a emprender contra el gigante Goliat. Y él, delante de Goliat, cuando Goliat lo ridiculizaba, este gigante frente a este niño estaba allí burlándose de él, David le dice: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito el hocico de la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Y si Dios me ha librado de las garras de los leones o de osos, también me librará de este filisteo. David reconocía que ese Dios que lo había ayudado y que esas capacidades que Dios le había dado para poder hacer frente a los leones y a los osos y para poder cuidar las ovejas de su padre, era el mismo Dios que lo iba a estar ayudando para llevar adelante el ministerio. Entonces los dones, las capacidades, los talentos, aquellos saberes que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida son cosas muy importantes que debemos aprovechar para servir a nuestro Dios y para llevar adelante su misión en el mundo. A veces cuando las personas vienen a Cristo dicen: yo no sé hacer absolutamente nada. Pero cuando vemos hacia atrás y vemos lo que ellos hacen habitualmente en su vida natural, en su vida normal, vemos que hay muchos saberes y hay muchas pasiones en su corazón para poder llevar adelante un ministerio significativo que pueda bendecir a los demás. A cada persona que se acerca a nuestra congregación, que entrega su corazón a Cristo, le ayudamos a ver su vida desde esta perspectiva. Y le preguntamos: ¿qué es lo que te gusta hacer? Y a algunos les apasiona el tejido, a algunas mujeres les apasiona el tejido, a otros les apasiona el deporte, a otros les apasiona diferentes actividades que tienen que ver con lo lúdico, a algunos les apasiona quizás el poder trabajar con niños o el trabajar con adolescentes o el trabajar con mujeres con ciertas dificultades de tema de maltrato, de violencia, y le decimos: bueno, el deseo, la pasión, lo que Dios está poniendo en tu corazón, aquello con lo cual de alguna manera ese saber que tienes en tu vida, lo tenés que poner al servicio de Dios y al servicio de los demás. Y así ha comenzado ministerios realmente hermosos. Uno de los que más quizás es más llamativo tiene que ver con, por ejemplo, con la floricultura o con las huertas, ¿no es cierto? Tenemos dos hermanos maravillosos que están trabajando en este ministerio, donde cultivan plantas y enseñan a las familias, a los niños también a cultivar, y tienen una huerta, un lugar hermoso, donde tienen infinidad de plantas que están allí cultivando. Y este ministerio comenzó justamente por la iniciativa de hermanos que antes de conocer a Jesús trabajaban en esta actividad y que han puesto sus recursos y sus capacidades para poder bendecir a los demás. Y muchas familias del barrio, muchos niños son bendecidos a través de este trabajo. Lo que has aprendido a lo largo de la vida, las capacidades y los talentos que Dios te dio son partes de las riquezas que Dios ha puesto en tu vida. También los dones espirituales. Cuando nosotros creemos en Jesús, dice la palabra que recibimos dones espirituales que nos capacitan y nos complementan para poder llevar adelante la misión. Dice la palabra allí en Efesios que subiendo a lo alto Jesús dio dones a los hombres, y a cada uno de nosotros nos ha dado dones y capacidades por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, que también tenemos que reconocer, tenemos que valorar y tenemos que hacerlo trabajar para llevar adelante su misión en el mundo. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido riquezas, capacidades y dones que debemos reconocer y debemos poner en valor
para llevar adelante nuestra misión en el mundo. Tiene que ver con las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, con aquellas cosas que hemos aprendido, pero también con los dones espirituales que Dios nos dio cuando hemos creído en el Señor Jesús. En segundo lugar, Dios nos manda a trabajar con aquello que Él nos ha dado. No solamente debemos reconocer esas capacidades, no solamente debemos valorarlas, sino debemos trabajar con ellos. Así nos dice el pasaje allí en el versículo 16 que hemos estado compartiendo. Dice, el que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó otras 2.000, pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Dios está esperando que nosotros utilicemos esos recursos que Él ha puesto en nuestras vidas para ponerlos a trabajar y para poder ser de bendición para otros. Justamente el pasaje nos dice que Jesús mandó hacer negocio con ese dinero, es decir, a poder trabajar con ese dinero para que produzca algún fruto. Y es así que cuando nosotros recibimos de parte de Dios esa riqueza que Él nos dio, no es solamente para enriquecernos en nuestra vida, sino para poder ser de bendición para otros y para poder llevar adelante su misión en el mundo. Dios espera que podamos ser trabajadores, los mejores trabajadores con lo que Él nos dio. Él nos dio capacidades intelectuales y debemos estudiar y debemos capacitarnos para que esta gracia que Dios ha puesto en nuestra vida de manera rudimentaria debe crecer, debemos capacitarnos, debemos prepararnos, debemos utilizar esas capacidades intelectuales que Dios nos da. Generalmente hacemos con los jóvenes talleres o cursos vocacionales o jornadas completas en donde les animamos a que puedan proyectar su vida en una vocación que realmente le ayude y le prepare para la vida, pero también para poder ser de bendición para otros, que tienen que estudiar, que tienen que capacitarse, que no deben quedarse con solo lo que han aprendido, sino deben seguir adelante utilizando todo ese potencial intelectual que Dios ha puesto en sus vidas. Pero también en cada una de nuestras vidas, aunque seamos mayores, siempre tenemos la posibilidad de crecer intelectualmente, de poder prepararnos y capacitarnos y poder desarrollar y administrar correctamente este capital intelectual que Dios ha puesto en nosotros. También todo lo que tenga que ver con lo ministerial, que los ministerios que llevamos adelante podamos trabajar, ser realmente obreros que se preocupen por el hecho de que aquello que Dios nos ha dado sea productivo. Mira, hay infinidad de pasajes en la Biblia donde Jesús de alguna manera nos enseña, como este pasaje que hemos leído, pero muchos otros, donde nos enseña que nosotros debemos trabajar diligentemente y que Dios de alguna manera premia cuando nosotros con aquello que Él nos ha dado, de alguna manera lo hacemos multiplicar y lo desarrollamos para poder crecer y para poder ser de bendición para otros. También tenemos que crecer en lo vincular, porque de alguna manera cuando Dios nos da recursos, nos da dones, parte de este trabajo que debemos desarrollar es que podamos multiplicarnos en otro y que no hagamos todo nosotros. Es decir, si Dios me da un ministerio, me da una capacidad, me da un don, parte de ese crecimiento y parte también de ese desarrollo tiene que ver cómo yo puedo invertir lo que Dios me ha dado para que se pueda multiplicar también en las vidas de otros y otros también puedan ser parte de la tarea del ministerio o de aquello que Dios nos ha llamado a desarrollar. Dios desea que seamos trabajadores y que podamos ocuparnos en los recursos que Él nos ha dado para poder llevar adelante la misión. Ya lo hemos dicho en otro mensaje, pero es interesante ver cómo Dios ha utilizado y ha llamado a personas que han sido grandes trabajadores en lo natural para luego llevarlo al campo espiritual para llevar adelante
su misión. El que había recibido 1000 monedas dice que hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, cuando éste regresó, le entregó el dinero que le había dado y dijo: aquí tiene, señor, lo que es suyo. Quizás pensando que lo iban a felicitar por no haber desperdiciado nada de lo que se le había dado. Sin embargo, el amo le dijo: eres un siervo malo y perezoso, porque debías haber puesto a trabajar aquellos recursos que yo te había dado y debías trabajar para la multiplicación. Y le dijo: quítenle estas 1000 monedas y denle al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le será quitado. Y aquí tenemos el tercer principio de la parábola, y es que siempre hay un crecimiento y una multiplicación exponencial cuando nosotros utilizamos lo que Dios pone en nuestras manos para llevar adelante su misión en el mundo y para poder bendecir las vidas de otras personas. Así lo hemos visto cuando estudiamos el pasaje de la viuda allí en Sarepta, en Sidón, cuando solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Sin embargo, lo utilizó para ayudar al profeta, y dice que esa harina y ese aceite se fue multiplicando, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. Así sucedió cuando este niño trajo delante de los apóstoles los 5 panes y los 2 pescados. Y ellos se los llevaron a Jesús, y Jesús lo tomó en su mano, oró y lo multiplicó. Dice que de esa pequeña cantidad de alimentos sobraron 12 canastas llenas de panes, luego de que una multitud impresionante fue alimentada. Y así, cuando nosotros utilizamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, eso crece, se desarrolla y se multiplica. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 en adelante, le dice lo siguiente: Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres, y su generosidad permanece para siempre. Y Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, le dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Mira, cuando nosotros utilizamos los dones, las capacidades y los talentos que Dios nos da, no solamente crecen y se multiplican por el trabajo natural que podemos desarrollar, que es muy importante, pero también hay un plus que tiene que ver con esa mano de bendición, esa mano de milagro de Dios, que hace que las cosas comiencen a desarrollarse de una manera quizás que no lo hemos esperado. Hace unos meses atrás comenzamos a ayudar, podríamos decir de manera rudimentaria y con mucho esfuerzo, a muchas familias que estaban pasando por la necesidad de la pandemia. Y hemos comenzado quizás con 10 bolsones, con 15 bolsones de alimentos. Hemos llegado a 200 bolsones de alimentos luego de algunas semanas de estar desarrollando esta tarea, hasta que nos avisan acerca de que que estábamos incluidos en un gran proyecto que se hizo aquí en este país, Argentina, que se llamó y se llama Seamos Uno, en donde se armaron cajas solidarias de alimentos para poder ayudar a los que menos tienen. Y comenzaron dándonos 500 cajas para que nosotros pudiésemos repartir allí en el vecindario. Y lo que hicimos en primer lugar fue llamar a varios pastores amigos y a personas que sabíamos que estaban trabajando en diferentes lugares con comedores comunitarios y con centros de ayuda a la comunidad, y esa bendición de las 500 cajas las repartimos entre ellos para que cada uno llevase un poco y de alguna manera pudiese bendecir
a las personas de la comunidad. Al mes siguiente nos llaman y nos dicen, bueno, mira, tenemos 620 cajas nuevamente para que puedan estar repartiendo. Así que a las 200 bolsones de alimentos le agregamos estas 620 cajas, las cuales la hemos repartido ya con no 10 o 15 centros e iglesias en las comunidades, sino ya con 35 congregaciones para que pudiesen llevar adelante la tarea. Al mes siguiente nos hablaron y nos dijeron, mira, tenemos para que puedan compartir 2000 cajas de alimentos. Así que ya extendimos el radio de aquellos que nos iban a ayudar y esas 2000 cajas las repartimos en 65 lugares o comunidades para que fuesen repartidos en los vecindarios. Y así cada mes hasta el tiempo presente, esa bendición de Dios se ha multiplicado. Ayer nos avisaron que llegamos al 1.000.000 de cajas repartidas en Capital y en el conurbano. Nos hicieron un reportaje acerca de cómo nos había ido esta tarea tan linda que Dios nos ha permitido desarrollar, y le hemos compartido la bendición que ha sido no solamente para nuestra iglesia o para hermanos de nuestra congregación, sino para muchos vecinos y muchas congregaciones de diferentes lugares, tanto en Capital como en el conurbano, donde estas cajas han sido repartidas. Y le decía al hermano que me hizo el reportaje, nos gustaría que esta iniciativa pueda crecer y se pueda desarrollar y se pueda multiplicar, no solamente en la asistencia a las personas que necesitan alimento, sino en un ministerio productivo donde se pueda también ayudar a generar trabajo y a poder desarrollar las comunidades y los lugares en donde estamos trabajando, para que las personas y para que las familias puedan ser bendecidas. Y conforme a este principio de la palabra que estamos compartiendo, creo que va a ser así, porque estamos utilizando lo poco que Dios ha puesto en nuestras manos para ser instrumento de bendición para otros. Y estamos haciendo que esta gracia y este trabajo pueda crecer y se pueda multiplicar. Mira, no necesitamos grandes ministerios, ni trabajos que de alguna manera sean demasiado visibles. Pequeñas ayudas, pequeños trabajos que podamos estar llevando adelante con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sin duda serán de mucha bendición. Así lo dijo Jesús luego de esta parábola. Sigue el Señor hablando y dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y todos sus ángeles con él, dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y llamando a las ovejas, es decir, aquellos que han sido fieles en llevar adelante la misión y han utilizado los recursos que Dios ha puesto en sus vidas para poder ser de bendición para otros, le dirá, así lo dice el pasaje en Mateo 25, versículo 35, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como extranjero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Qué bueno es saber que Dios ha puesto recursos, capacidades, dones, talentos, oportunidades para poder llevar adelante su misión. Y que no hace falta grandes ministerios para poder invertir lo que Dios nos ha dado. A veces con ayudar a alguien que está en necesidad, con hacer un llamado a alguien que está enfermo, con poder asistir a alguien que está realmente en necesidad, estamos haciendo lo que Jesús nos ha llamado a hacer y estamos bendiciendo la vida de las personas, pero más que nada estamos haciendo algo como si lo hiciéramos al mismo Señor Jesús.
y la recompensa vendrá de parte de Él. Quiera Dios que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos. Lo mucho o lo poco que Dios nos dio, lo podamos valorar, lo podamos trabajar, lo podamos multiplicar y lo podamos usar para ser de bendición para los demás. Te invito a que podamos orar para que esta palabra se pueda aplicar a cada una de nuestras vidas y que cada día podamos ser mejores administradores de la multiforme gracia que Él ha puesto en nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por esta palabra hermosa que hoy hemos podido escuchar, que la podamos poner en práctica, que todo lo que vos has puesto en nuestras vidas lo podamos invertir, lo podamos utilizar para ser de bendición para otros y que podamos ver esto multiplicado en las vidas de tantas y tantas personas y familias que te necesitan. Te damos gracias, Señor. Gracias porque algún día tú nos dirás, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que así sea, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Dios te bendiga. Queremos conocerte. Escríbenos al WhatsApp o escríbenos en Facebook. Queremos estar en contacto con tu vida. Realmente anhelamos que el Señor te siga bendiciendo. Y quédate unos minutos más para ver un videíto que vamos a estar compartiendo. El Señor te bendiga grandemente.